novio, chicos. Porque si ella está... No, yo no simplemente estaba buscando una conversación que nos Ahora hiciera estoy ver pensando en lo que- de las pastas. Yo no comí pasta, pero sí fuimos a un restaurante de pastas. Claro, tú me contaste. Que los restaurantes para... Y entonces, Hola, hola. Como siempre, otra vez gracias por vernos aquí en nuestro canal. Así lo creo, Ciro y yo estamos muy contentos de verlos nuevamente por acá. Hoy estamos contentos también porque está con nosotros la doctora Marjorie Araujo, endocrinólogo de la Universidad de los Andes. Tengo la dicha de trabajar a muchos pacientes con ella y hoy está con nosotros para hablar un poco de algo que nos pidieron, ¿cierto? sí, wow. Nos han pedido este tema muchísimo, particularmente compañeras del gimnasio. Voy a respetar Los nombres, las identidades, cero nombres. porque, oye, cada quien está en su proceso. Pero es que me ha pasado así, Marjoriola. Bienvenida. Ay, gracias por la invitación. No, gracias a ti por Y tener en acompañarnos. cuenta para estos temas la salud femenina. La ¿Qué? salud femenina que obviamente implica muchos ámbitos, pero la hormonal nos caracteriza a nosotros porque somos cíclicas y dependemos Ay, mucho Dios de mío. las hormonas. Ay, Sí. Dios mío. Yo no voy a decir mucho de eso porque estoy rodeado y aquí ya llevo de perder. Pero fíjate tú, y con esto quiero que comencemos un poco para reflejar la sintomatología, porque en pocos días coincide que una amiga me dice, mira, tú tienes que tratar en el gimnasio, tienes que tratar este tema en tu podcast. Yo siempre lo veo. ¿Por qué? Porque es que yo no duermo. Los calorones en la noche, que si me paro a orinar no sé cuántas veces. Otra, luego de esta conversación totalmente ajena a aquella, mira, yo también estoy pasando por esto y resulta que vivo cansada. A veces no tengo ánimo ni de venir aquí porque no estoy durmiendo bien. Y la tercera va y me dice esto. Porque es que yo estoy, que quiero, pendiente del carro, la cosa de los muchachos, preparando el almuerzo. Y cuando habla mi esposo, yo lo que quiero No quieres voltear es matarlo. Pero es porque me estoy acalorando. ¿Qué pasa con el tema de la Bueno, realmente, menopausia, no? sí, bueno, es importante destacar que hay dos transiciones hormonales importantes, lo que es la perimenopausia, que ocurre muy frecuente desde los últimos 30, empezando los 40, ¿ok? Es, digamos, idiosincrático y dependiendo también de la genética. Pero sí hay pacientes que pueden documentarlo desde los últimos 30 y principios de los 40. Ujú. Esos cambios que estás nombrando son llevados porque el ovario, veámoslo como una orquesta Ujú. que está organizada y funciona bien hasta esa edad. Posterior a esa Se edad, desafinan esos se desafinan esos músicos. Exactamente, así lo puedes ver. Uno toca por un lado, el otro por el otro, y es cuando empiezan estos cambios hormonales de las tres hormonas principales que produce el ovario: estrógeno, progesterona y ¿Esa es testosterona. la peri? Esa es la perimenopausia, porque ya la menopausia ya es un diagnóstico retrospectivo. Ya cuando tú transitaste todos Ya estos pasaste síntomas todo en la peri. y es un año sin menstruación. Todas ¿ok? todas van a llegar a eso. Todas vamos a llegar a eso porque es que nacemos como con una cuenta bancaria, que son los ovarios, la reserva ovárica, y esa cuenta bancaria se va gastando desde el día 1 del nacimiento. ¿Y qué se puede hacer si ya tenemos tan documentado todo? ¿Qué pueden hacer las mujeres para que, por ejemplo, si en la perimenopausia va para ese tema, algunas nos pueden estar escuchando, ojalá y además comenten, para prepararse? Porque siento que como que les toma de sorpresa Exacto. toda. Sí, Lo la más- sorprende y eso o que es se que- habla mucho de eso. Lo más importante es reconocer lo que se está transitando, para que tú con el empoderamiento sepas cómo enfrentar la condición, porque es una transición hormonal. Para algunas, como lo nombraste, puede verse como un caos porque hasta despersonalización sienten por todos estos cambios emocionales, pero si tú sabes por lo que estás cursando, lo puedes llevar de mejor manera. Claro. Incluso la terapia cognitivo-conductual para este tipo de trastornos está descrita que funciona. Claro. Ese acompañamiento psicológico de que te ayuda a evitar los cambios emocionales asociados a la edad, los mismos cambios con el insomnio típico del déficit de progesterona. Entonces, hay herramientas no farmacológicas que podemos hacer de manera inteligente nosotros las mujeres antes de recibir esta fase.
aquí siempre vamos a un tema que es interesante en cualquier etapa de vida e importante, y es alimentación. ¿Se puede ayudar de este proceso con la alimentación? Sí, totalmente. O sea, los hábitos son fundamentales como en toda patología de salud, alimentación y ejercicio. Claro, de documentación formal, ¿qué alimentación ayuda? Por supuesto, la dieta mediterránea, ¿ok? Y enfocar y priorizar la proteína como macronutriente. Obviamente Ajá. aquí tenemos un especialista del área donde conocemos la importancia que hoy día ya se ha demostrado de la proteína, porque más proteína es mejor masa muscular, mejor equilibrio hormonal y mejor equilibrio metabólico. Claro, porque pero también hay bueno, también hay un tema no, sino que obviamente ya para esa edad es mucho más Se han difícil. venido comiendo mal. No, pero es mucho más difícil ganar masa muscular, Sí, inclusive cómo no. comiendo bien. Ojo, no es imposible, que yo lo he discutido porque no es imposible. Por ejemplo, bueno, mi mamá tiene 70 años y tenía mucho tiempo sin entrenar, ya estaba entrenando y ella yo la mido y tiene aumento de masa Muy bien. muscular, entonces aún teniendo 70 y... Bueno, eso es un Y ejemplo eso es excelente. y eso Exacto. es un gran logro. Exacto, Obvio. con la edad Claro, que tiene. ella había sido saludable, pero me refiero, nunca había hecho entrenado con pesas, siempre había hecho ejercicio cardiovascular. Entonces, obviamente, si comes correctamente, se puede, que va a ser igual que a los 30, obviamente que no. Que la pérdida muscular es más rápida, que ahorita puedes hablar un poquito del por qué. Exacto. Es cierto, pero no es imposible, porque a mí llegan y me dicen, no, usted sabe que ya yo no puedo. No, sí Además se que tu puede. mamá, en el caso de tu mamá, es el caso de muchos de los sesentones y setentones que son generaciones que no tenían esta cultura Obvio. que hay hacer ahora sobre el ejercicio. ejercicio. Exactamente. Y lo otro es que la mamá de María Ángela nunca va a ser María Ángela. Por eso que tú comenzaste más temprano, Exactamente. traes otra conciencia. No, y ella hacía otro tipo, ella hacía deporte desde los 40. Yo empecé hace a lo mejor 12 años y tengo 38. Entonces, es diferente porque ya mi capacidad va a ser diferente, pero no es imposible. Eso es lo que yo le digo siempre, porque si llegan a los 50, no, tú sabes que ya yo no puedo, yo no hago pesas porque ya yo no puedo. No es así. Por un lado, por otro lado, bueno, está también el tema de que en la menopausia está el riesgo de osteoporosis, de osteopenia y osteoporosis, obviamente al tener una alimentación baja, alta en proteína, y también hay una suplementación que es necesaria, porque sí es cierto que con los alimentos, o sea, los mejores, digamos que la mejor absorción de los nutrientes es a partir de los alimentos, pero Hay que ayudarse. hay que ayudarse porque tristemente la mayoría de nosotros no comemos tan variado como deberíamos. De hecho, yo que trabajo en esto no como tan variado como Exacto. debería. Hay demasiadas personas intolerantes a la lactosa. Entonces uno no se expone al sol, no obtienes vitamina D, no tomamos calcio porque no tomamos leche. Ojo, hay otras fuentes de calcio, pero entonces tienes que estar comiendo espinaca, vegetales, que es un poco, o sea, Ahí está mi tema. El Ese calcio. punto de suplementos es súper importante porque hoy día los suplementos han calado muchísimo en el mercado y tenemos que indicarlos con, digamos, cautela. individualizar, ¿ok? El paciente y los que realmente tienen evidencia científica. En la peri y posmenopausia, los suplementos con más evidencia son el magnesio, el omega 3, la vitamina D y la creatina monohidratada, en este caso para Ya te iba a mejorar, mencionar, preservar porque qué moda. masa muscular. Qué moda Realmente con no es esto. modismo, yo sí le veo... sea, parece que ahora es que han descubierto exacto, que- exacto, es el conocimiento que nos ha llevado a porque tal antes punto. era que solamente eso lo Para va a tomar el que quiere fisicoculturista. estar papeado. Exactamente. Entonces, de hecho, yo Te hablo das hoy de cuenta eso que y no no. lo nombré, fíjate tú. Porque que nombra uno el calcio, la vitamina D, que ahora, bueno, sabemos que se tiene que acompañar dependiendo de la meta, acompañar con K2, pero al final eso es lo que uno suele Pero utilizar. igualito, ¿cómo hacemos que estas mujeres que ya están en ese proceso Pasen los calorones. pasen los calorones, duerman mejor, No maten al esposo. sin tomarse un pepero, patillero, Ok. y no maten al esposo o termine con ese mal carácter que es producto de los síntomas, pagándola con los hijos también puede suceder. Entonces, ¿cómo hacemos que entren en esa fase de que tomen conciencia, estoy pasando por esto, debo calmarme? ¿Pasa o Bueno, realmente tú te deja tienes que llevar por el evaluar. sofoco? No, eso era la tendencia antigua, Ujú. del paciente que estaba en esta etapa, que ningún médico te lo reconocía como real, sino que pensaban que eran o síntomas inventados o como la manifestación es tan variada.
iban al psicólogo, al neurólogo, al cardiólogo, y resultaba ser todos los cambios hormonales, porque el déficit de estrógenos afecta todos los receptores del sistema nervioso central, de la parte cardiovascular, de incluso la parte digestiva, musculoesquelética, piel. Entonces, esas manifestaciones son muy variadas. Obvio, si la paciente tiene síntomas que afectan su calidad de vida, tendrías que evaluar si es realmente candidata para terapia de reemplazo hormonal. Que ahí entraríamos en el tema farmacológico, pero no completamos cuando hablamos de las herramientas no farmacológicas, hablamos de los hábitos, la alimentación, el ejercicio, principalmente enfocado en ejercicios de fuerza para preservar o mantener masa muscular. Allí es, como dijo María Ángela, estratégico para el paciente dependiendo de qué queremos, qué objetivo se quiere. Si ella es un paciente que viene haciendo ejercicio, y es el cambio que dicen las pacientes, oye, yo estoy ganando tejido adiposo abdominal haciendo lo mismo. Tiene que ser más estratégica en cuanto a ver que en la parte nutricional y en la sobrecarga progresiva. Por eso es que la creatina monohidratada te permite ese beneficio de mejor recuperación, mejor resistencia muscular, quizás más repeticiones o más cargas para que el músculo se preserve o se mantenga. Como todo está estudiado. Exactamente. ¿Hay un tiempo específico en el que todos esos síntomas ya comienzan a desaparecer y la mujer se sienta en lo que es su etapa de ser una mujer menopáusica? Bueno, realmente es que puede durar, el detalle de todo esto es que puede durar desde 5 hasta 10 años. ¡Ay, Dios mío! Incluso el periodo, sí señor, el periodo de indicación. Me toqué los 5, Chuyito, por favor. Que recaso por 10 años. Hay que amar, El tratamiento formal de terapia de reemplazo hormonal puedes tener indicación en los 10 primeros años de transcurrir con esos síntomas. Posterior a esos 10 años, ya el riesgo es mayor, más riesgo que beneficio de utilizarlo. ¿Qué le recomendarías tú a una mujer que nos está viendo en este momento porque vio el título de este episodio, le llamó la atención porque está pasando por estas situaciones? Ustedes las mujeres manifiestan más que los hombres. Los hombres nos quedamos callados, tragamos y vemos cómo resolvemos. O sea, las mujeres empiezan a hablar con las amigas, qué calorón es este, e incluso buscan. ¿Qué le recomiendas tú a esa mujer que está entrando en ese proceso o ya tiene rato y se está dando cuenta ahorita, es esto? Bueno, reconocer su condición, reconocer los síntomas y realmente buscar ayuda, porque si no la busca, pues vas a tener calidad de vida mala, o sea, cambios emocionales, mal sueño, incluso en la parte vulvovaginal va a afectar la relación sexual. Entonces, todo esto es... Que se quitan las ganas. Sí, obviamente con el déficit de testosterona disminuye la libido, disminuye la energía. Incluso la indicación de terapia de reemplazo hormonal con testosterona, que sí existe para la mujer, digamos, la indicación, más no en la industria farmacéutica, testosterona ideada para mujeres. Pero sí se puede colocar dosificando la normal. Dosificando la del hombre, se puede colocar a las mujeres que documentes con laboratorios que tiene déficit de testosterona. Estás hablando de testosterona y me viene un tema que puede funcionar para las chicas, pero también para los hombres. ¿Tú crees en esos suplementos precursores de la testosterona que andan en el mercado? Lo que pasa es que en los gimnasios se promueven muchos fármacos que ni siquiera, digamos, son formalmente utilizados para eso. Son anabolizantes, pero en las mujeres hay que tener mucho cuidado. No, pero, perdón que te interrumpa, Marjorie. Yo creo que estás hablando de los promotores. ¿Sabes qué venden? De promotores naturales de testosterona. Okay. Que yo sepa, bueno, algunos no sí tienen evidencia. Bueno. La maca roja, por ejemplo, es uno de los que describen que sí mejora un poco la libido. La libido, el deseo sexual. Pero es algo que no es tan real sustentado, porque si no, entonces la terapia de reemplazo hormonal no existiría formalmente. Claro. Entonces es algo como que el que no quiere utilizar o no puede utilizar terapia de reemplazo hormonal puede ayudarse con ciertos suplementos dependiendo de su sintomatología. ¿Cómo ayuda a la familia? ¿Cómo ayuda a la familia? Sí, ¿cómo ayuda la familia en este proceso? Bueno, por supuesto porque estoy bueno, que lo diga yo va a quedar raro, pero estoy perimenopáusica, pero entonces tengo los hijos, el marido, la abuela, todo ese entorno
que a veces lo que hace es que me fastidia. ¿Cómo puede la familia identificar, hey, ya va, a ella lo que le está pasando es esto, vamos a ver cómo Yo me hace? voy un ratico. No, pues No, yo me principalmente, pierdo. bueno, Yo con mi mamá me perdí. Ay, yo no está de mal humor. Es exacto, hora de desaparecer. dar apoyo, digamos, Pintaba Cada un familia tendrá bosque su y me- sistema diferente, ¿no? Porque yo me imagino que cada mujer será diferente, o sea, cada dinámica. Yo le voy a preguntar a mi mamá cómo hicieron, a ver, porque realmente ahí es difícil quizás No, el nosotros apoyo hacíamos así, familiar. y nos desaparecíamos. Dejábamos a la señora del mal humor sola para que se calmara, porque yo lo que pasa es que mi mamá, yo la menopausia de mi mamá no la debo ver porque mi mamá como me tuvo a los 36, a los 40 yo que iba a saber, o sea, cuando ya Claro, tenía pues, estabas ya. pequeñita. ya cuando yo buscando estaba todavía grande, peluche. ya cuando yo estaba grande, ya esa señora ya estaba posmenopáusica, ya no tenía nada. Pues yo sí recuerdo a mi mamá quejándose de los calorones y de la mal dormir, porque parece que es uno de Claro, los el síntomas más déficit, frecuentes, exacto. ¿verdad? El primer síntoma de que están bajando los estrógenos a nivel cerebral es el sofoco y calorón. Y es un sofoco ¿Y eso es la falta de y sueño? eso interrumpe sueño, pero el déficit de sueño propiamente se ve a la progesterona. Entonces, las pacientes documentan con la terapia de reemplazo hormonal que logran conciliar sueño usando progesterona micronizada. Es importante decirles que la terapia de reemplazo hormonal actual usa hormonas bioidénticas. Con respaldo científico, en noviembre de 2025, la FDA ya sacó una aprobación más formal, por eso es que esto está Porque más antes había todo viralizado. un comentario de que Exacto. si tú entras en terapia de reemplazo Tienes un riesgo hormonal oncológico. y vas a tener un resultado oncológico no deseado. Ajá, eso es importante aclararlo porque estamos hablando de Ajá. terapia de reemplazo hormonal totalmente diferente. Hubo un estudio que fue el WHO, que fue un metaanálisis grande del 2002. Ese estudio sí arrojó mayores riesgos oncológicos en mama, pero utilizaba hormonas que no son bioidénticas, ¿ok? Y se generó todo un comentario de que es preferible que no te hagas eso Exacto. porque te puede Incluso en el surgir gremio un médico, cáncer. en el mismo gremio médico estaba ese Sí. temor. Por eso es que hablo de la FDA y la formalidad que ha abierto Ok. para la indicación de la Y terapia de estás reemplazo hablando del hormonal. 2025. Te estoy es decir, hablando en estamos noviembre de 2025. Ah, o sea, estamos ayer. reciente. Exactamente. Estamos- Por eso es que podemos ver en redes todo el escroleo que esto es un tema que está muy en boga. Ujú. Porque precisamente es como que las mujeres que estaban calladitas y diciendo, bueno, me calo esto porque es mi transición hormonal, Ahora digo, vio una esperanza, claro. vamos a hablar del tema, vamos a abordarnos, vamos a empoderarnos y qué podemos Es hacer. decir, que ahora sí es una buena opción decir, si tengo déficit hormonal en esto y en esto, voy a una terapia. Exactamente. Porque antes decían, no, evítalo, cálate los síntomas. Por supuesto que Lleva no tu son proceso. todas las pacientes. Tenemos que individualizar y estudiarlas bien, Ujú. con acompañamiento, con todos sus exámenes y pruebas de imagen complementarias para el momento. Hay que protocolizarlas para decidir si realmente es candidato o no es candidato. Las únicas contraindicaciones absolutas serían que tengan antecedentes personales de cáncer hormonodependientes. Te llegan pacientes en modo ya desesperación. ¿Qué me está pasando? ¿Qué Sí, yo tengo que el hacer? lunes tuve una. Y ella ¿Qué realmente... le dices tú el- a ella un poco para compartir esa experiencia? ¿Cómo es la experiencia? Bueno, ¿Qué le dices? terminó el año Calma, pasado pues. acudiendo al neurólogo, al cardiólogo, Al al psiquiatra. gastroenterólogo, ¿ok? Y cuando ella empieza a ver en redes el tema de perimenopausia, ella dice, todo lo que estoy leyendo lo tengo. Es lo que me está pasando. ¿Qué es lo que me está pasando? Por supuesto que ella empieza a identificar los síntomas, acude conmigo y bueno, realmente los exámenes hormonales son los que nos ayudan A diagnosticar. a diagnosticar, porque la sintomatología es muy variada, ¿ok? Hay algunos que aparecen de manera aguda, otros subagudas y otros a nivel crónico. ¿Es un proceso simple o es muy complicado? Como te digo, dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que no les dan síntomas prácticamente, hay otras que sienten digo que es yo. un caos. Cuando ya llegaron a tu consulta, Ajá. es un proceso simple de llegar a decirles, mira, tú debes hacer esto, esto y esto, o es un proceso complicado en el que ya va todavía. Y No, la realmente persona siempre están sigue prestas pasando por- a aprender de sí mismas Ujú. y creo que pues con paciencia que debe tener uno en consulta, enseñarles por lo que están transitando, perdón, y bueno, lo que vamos a realizar.
sí, el protocolo que se va a iniciar el tratamiento. Cualquier endocrinólogo está preparado para aplicar un tema de terapia hormonal como a partir de noviembre, hace 2 días. Se aprobó, ya esa información bajó. Bueno, Es nuestro confiable. pensum no forma para entender la fisiología de las hormonas. Sin embargo, hay subespecialidades para tratar solamente pacientes con perimenopausia, pues te hace más experto en el área. Pero en teoría, cualquier endocrinólogo debería tener experiencia y conocimiento, ¿ok?, para colocar terapia de reemplazo hormonal de manera segura. Quiero cerrar este episodio tú hablando allá a esta cámara como si fuese esa señora, Paciente. esa mujer que todavía se considera joven, porque es que tú has hablado de una edad que escandaliza. Bueno, es que cuando yo preparé el tema, Sí. hace poco preparé el tengo tema 37. y cuando leí, Esos son los últimos 30. bueno, yo también estoy incluida allí. Y cuando Hoy llegó leí, Diosito, por favor. eso lo leí. Es lo que tú no eres hipocondríaca, ¿no? Esto es lo que me está pasando. No, chica. No, bueno, es que no todos van a pasar lo mismo, No, ¿no? claro. O sea, yo he tenido pacientes de 43 como, o sea, ningún síntoma, pero he tenido también de 41 que ya están en rango hormonales de Yo sí he menopausia. tenido menopausias tempranas, o por lo menos ellas me dicen, yo la verdad, tú sabes que la gente se diagnostica. Sí. Claro. Y sí, a los 38 dicen que empezaron y no sé Con qué. Dr. En Google. estos días, no sé. En estos días me dijo una, o sea, que se despierta en la noche bañada en sudor y la ropa mojada y Exacto, todo eso. Entonces, claro, o sea, yo no sé qué tengo. Obviamente algo que pasa bastante es que les cuesta más, obviamente, rebajar. Entonces, por eso es que vienen, en mi caso. Porque Exacto. ¿qué le vas a decir al paciente? ¿Qué le dices A la pobre tú señora. a esa señora que está en ese proceso Que y todavía no lo ha está entendido? joven. Que todavía está joven. Y dice, pero si yo no tengo edad para esto, y ya se resulta que está en la No, bueno, perimenopausia. Hay que siempre indagar en los hábitos que tiene, porque es que eso también se ha demostrado, mientras más masa muscular tú tengas, menos son los síntomas vasomotores que vas a tener. Entonces ahí tienes una ventaja. Vale. Te preparas, por eso es que el empoderamiento el conocimiento es poder, y así suena cliché, pero si tú te preparas para el momento de, por ejemplo, ya tú tienes conocimiento, tienes 37, pero sigues con tus buenos hábitos, tu buena alimentación, tu buen aporte de proteínas, tu masa muscular, sabes que probablemente tus síntomas vasomotores vayan a ser muy mínimos o ausentes, porque eso está demostrado. Entonces siempre indagar en hábitos, no solamente enfocarnos en la terapia farmacológica. Como les comenté, hay obviamente fármacos, suplementos con evidencia científica que nos pueden ayudar, la gestión del estrés, el dormir bien, por supuesto, todo esto nos va a ayudar a que esa etapa no sea un caos, sino sea realmente muy llevadera. Así es. Y ahí está. La información es poder, ¿verdad? Así es. Y empoderarse de eso quiere decir que ya tú estés mejor preparada, aunque te tome de sorpresa. Exacto. Porque todavía hay mucha mujer a que le toma de sorpresa todo. Lo que pasa es que van presentando síntomas que van normalizando. Entonces, ya cuando ya tienen todos los síntomas, es que, oye, dicen, bueno, mira, esto ya no soy yo. El caballo El blanco de caos. Simón Bolívar. El Claro, caos, también el porque, caos. porque empiezan, no, porque en Maturín hace calor, entonces el calor es Maturín. Yo nunca he podido dormir bien, entonces ahí empiezan, ¿sabes? Son cosas que creen que están normales y resulta que al sumarlas, ya va ahí el momento. No, y también el caso es que, ay, pero me sueño. Hay una pepa para el sueño. Exacto, también. eso es muy frecuente, Sí. la Ay, el problema es que automedicación estoy de mal humor. Me aíslo y después que me pase. Ay, pero me calor, le bajo al termostato del aire. Prendes, voy con ese aire prendido. Y para en que el carro y en el y no en la como en un casa. restaurante que no tenga aire. No, entonces porque que hace mucho calor en Maturín. Y vas, literal, corriendo la arruga. ¿Sí? Así es. Y comienza como esta paciente que comentaste en la conversación. No, esto es neurológico, no, esto es del estómago, no, esto es psicológico, me estoy volviendo loca. Exacto. No, es hormonal, es natural. Y bueno, es normal, como dice María Ángela, las que acuden contigo van por aumento de tejido graso, pero eso ocurre normalmente porque el déficit de estradiol promueve resistencia a la insulina. La insulina crónicamente elevada genera tejido adiposo excedente, principalmente a nivel abdominal. Entonces, todo tiene una razón de ser. Cuando lo entendemos, sabemos sobrellevar más eso
Y bueno, considero que los hábitos nos ayudan muchísimo a que todo esté mucho mejor. Con esa frase terminamos. Los hábitos nos ayudan a que todo esté mucho Mucho mejor. mejor. Así Me que encanta. no se asusten y además no quieran matar al marido. Después se van a arrepentir. Exacto, y sepan que sí hay ayuda farmacológica, hay terapia de reemplazo hormonal, estrógenos transdérmicos que son de elección, estrógenos orales, dependiendo de su sintomatología, los estrógenos vaginales, también testosterona, para que se documente deseo sexual hipoactivo o disminución de la libido, de esa energía baja, también existe la suplementación con testosterona y por supuesto con progesterona micronizada que nos ayuda mucho en cuanto al insomnio típico a las 3 de la mañana. Ahí está, la información completa. No todas tienen que usar las 3 hormonas. Hay pacientes que serán candidatas por toda la sintomatología de las 3. Hay algunas que se van a beneficiar de una sola de ellas. Si la paciente tiene útero, es importante colocar las 2, estrógenos y progesterona, porque si solo coloco estrógenos voy a hacer crecimiento del endometrio, que no, obviamente es negativo. Entonces tengo que ser estratégica y bueno, eso ya obviamente forma parte más del médico que te trate, pero protocolizar eco mamario, mamografía, eco ginecológico y tus exámenes de laboratorio, tanto hormonales como metabólicos, para decidir el tratamiento integral. Ahí podemos abordar tratamientos también para la parte metabólica, si es el peso también, la resistencia a la insulina en la que está afectada y por supuesto de la mano con la terapia de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas. Bueno, y aquí va a aparecer la red social de Marjorie Araujo, la endocrinólogo que nos ha compartido toda esta información en este episodio y usted puede hurgar mejor en su red social y, ¿por qué no?, hacer el contacto necesario si necesita ayuda. Marjorie, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Genial. Tanto Bueno, miedo que tenía. Yo voy a que decir esto, ella fue quedó mi buenísimo. alumna en oratoria. ¿Cómo has crecido? Ah, Allá yo lo hice muy mal. En el ejemplo Pero que ¿hace hicimos cuánto allá. de eso? ¿2 años? 2 años. Ya, que 2 ha años. crecido esta niña. Gracias por acompañarnos y será hasta el próximo encuentro aquí en Así Lo Creo, en un nuevo episodio con un tema que seguro vamos a preparar. Ustedes nos pueden ayudar. ¿Cómo? Comentándolo, pidiéndolo y también suscríbanse a nuestro canal y así seguimos adelante juntos. Comenten este tema y si necesitan ayuda, búsquenla, porque siempre hay alguien que nos puede dar la información y el apoyo que necesitamos para caminar más tranquilos, ¿cierto? cierto. Así es. Y así lo creo. Chao. Chao, chao.